Bueno, pues vamos a ver si empezamos. Buenos días a todas y a todas en esta jornada online que empezamos ahora mismo. Mi nombre es David Tinajero y soy el responsable de la oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Albacete. Eh, las OAP, las oficinas Acelera Pyme, nacen como una iniciativa con apoyo y financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, los fondos FEDER, la Cámara de España y la entidad pública Red.es. Gracias a todos ellos, pues podemos ofreceros este tipo de actividades y jornadas, las cuales pues se van a seguir desarrollando durante los próximos meses, esperando que, bueno, pues las temáticas que seleccionemos sean de vuestro interés. Adicionalmente, bueno, pues quería comentaros que desde nuestra oficina Acelera Pyme también ofrecemos la posibilidad de asesorar a todas aquellas empresas y autónomos que estén pensando en comenzar o seguir desarrollando su proceso de transformación digital. Junto a este asesoramiento que nació pues básicamente con espíritu técnico, también podemos ayudaros pues a identificar y acceder a información sobre las distintas ayudas y subvenciones disponibles en todo momento para vosotros. En este sentido, pues aunque son bastante conocidas, se están publicitando incluso ahora en televisión, eh, pues nos gusta recordar que existe el programa de ayudas Kit Digital que se está desarrollando pues gracias a los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este programa depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Económicos y Transformación Digital y está dirigido pues a pymes de hasta 49 empleados y autónomos. Y bueno, pues va a tratar de ayudaros a vuestra transformación digital para que mediante, bueno, pues la implantación de tecnología podamos evolucionar y mejorar nuestros negocios. Para ello, bueno, pues se ha puesto a vuestra disposición una serie de ayudas económicas que se conocen con el nombre de bono digital, con las que podéis acceder a un gran catálogo tanto de soluciones como de agentes digitalizadores que ofrecen estos servicios. Actualmente están abiertas las tres convocatorias. La convocatoria correspondiente al segmento 1 de entre 10 y 49 empleados, segmento 2 de 3 a 9 y segmento 3 de 0 a 2 empleados. En caso de querer informaros sobre estas ayudas, pues os invitamos a que os pongáis en contacto con nosotros pues a través de los distintos medios que contamos, a través de nuestras páginas web. Tenemos una landing page de la oficina Acelera Pyme y a través de la página oficial de la Cámara de Comercio. A través del teléfono, bueno, pues podéis localizar fácilmente nuestro teléfono en internet o de manera presencial en nuestras oficinas. Y entonces, pues os trataremos de ayudar de la mejor manera posible. Y ya, pues entrando en detalle en la jornada que vamos a realizar ahora, el objetivo de esta es abordar pues el tema de la gestión documental, que bueno, pues nos va a permitir, nos va a ayudar a automatizar los procesos administrativos repetitivos que tenemos en nuestra empresa, haciendo pues más eficiente a los departamentos a la hora de desarrollar sus procesos, como por ejemplo pudiera ser el proceso de facturación, realización de compras, etcétera, etcétera. Un proceso, y ahora Juan me corregirá, un proceso al fin y al cabo es lo que hacemos en las empresas todos los días, es decir, es una secuencia de tareas que generan un valor al cliente. Los procesos, pues son principales, son los que aportan valor al servicio y al producto que vendemos, pero también hay procesos secundarios que sirven de soporte a los principales y en determinados momentos pues están compuestos de tareas sin valor añadido, es decir, que crean coste, pero que son necesarios, pues como por ejemplo pues la contabilidad, ¿de acuerdo? O la informática. Entonces son necesarios, pero no aportan valor añadido. Bueno, pues en este caso contamos con Juan García Sánchez, que es director regional de ventas de DocuWare para España Centro y Sur. DocuWare es el líder mundial de gestión documental, es una empresa de origen alemán
y lleva, bueno, pues 34 años nada más y nada menos, pues digitalizando procesos y documentos. Bienvenido, Juan, muchas gracias. Y Buenas. bueno, pues te voy a dar paso y bueno, pues al igual que en cualquier jornada, indicaros que al finalizar, pues lo que nos comente Juan, pues daremos paso a un turno de preguntas a través del chat que me imagino que resolverá pues sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bueno, pues Juan, muchas gracias, reitero, y te doy la palabra. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme a este webinario. A ver, para mí es un placer porque yo soy de allí, soy de Albacete y, bueno, para mí siempre me gusta mucho ser profeta en mi tierra, o sea que ahora más. Y efectivamente yo soy el director regional de venta. Voy a compartir, a ver, déjame que comparta. Vamos a compartir. Ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Vamos a ver. Sí, ya lo estamos viendo. Perfecto. Vale. Perfecto. Bueno, pues yo soy el director regional de ventas para DocuWare para España, Centro, Oeste y Sur. Y sí, nosotros llevamos 34 años haciendo gestión documental, que parece que es algo que ahora está muy de moda, pero que llevamos ya 34 años leyendo e interpretando documentos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues es lo que bien ha dicho David, lo que pasamos a hacer es una automatización de procesos administrativos, ¿vale? Hoy vamos a ver una introducción a la gestión documental para que sepáis un poco dónde lo podemos aplicar y vais a ver un ejemplo, una pequeña demo que voy a hacer, ¿vale? Basándome pues, en unos procesos por el que la mayoría de nuestros clientes empiezan, que es el tema de administración de facturas de proveedor, compras, etc, etc, ¿vale? Bien, vamos a ver una breve historia de la gestión documental, cómo nos ayuda la gestión documental, en qué departamentos puedo introducir y una demo. Y luego, pues como ha dicho David, las preguntas y las respuestas que las podéis ir poniendo en cualquier momento en el chat, ¿vale? Que él las va a ir recogiendo David y luego me las va a ir comentando, ¿vale? Bien. O bueno, o si queréis, podéis activar, a mí me da igual. Si os activáis el micrófono, hasta mejor, porque así lo hacemos más personal. O sea, que no tengo ningún problema. ¿Vale? Vamos a ver un poco la historia, un poco de qué va la gestión documental. Bueno, pues evidentemente nace como un tema de adiós al papel, pero la mayor fuerza es en esos procesos automáticos que ahora además se complementa desde el COVID a que los empleados son móviles y trabajan varios días desde casa o algunos días ya desde casa, ahora otros están volviendo a la oficina, pero la documentación pues evidentemente no se va a poder mover y por eso necesitamos tener acceso, que cumplamos mejor las leyes de GPDR, ¿no? Que cada vez son más, nos van obligando a más cosas, a cumplir más, y luego evidentemente con una ventaja que lo vamos a ver dentro de la historia, que es la flexibilidad de la nube, que me permite acceder desde cualquier sitio de dispositivo y voy a tener siempre la posibilidad de poder hacer mis tareas o poder ver mi documentación en cualquier momento. Mirad, nosotros nacemos en el año 1988. Para poneros en contexto, los escáneres habían salido un año antes, ¿vale? Los escáneres de venta normal, porque evidentemente para uso militar, que fue el primer uso que se le dio al escáner, pues estaban ya como 10 años, pero el primer escáner, que además lo saca Fujitsu en el año 1987, pues nosotros escasamente un año después salimos con un hardware, porque al principio éramos un hardware, era un aparato más que se incrustaba dentro del escáner que leía documentos, ¿vale? Leía documentos, digitalizaba documentos, ¿vale? Solo 5 años después, fijaos ya una evolución, ya dejamos el hardware, dejamos esa parte de máquina porque ya no es necesario, ya los escáneres salían con una parte que era necesaria para el OCR, que era este hardware que nosotros al principio instalábamos, pues sale DocuWare como un primer software, ¿vale? En el año 93, ¿vale? Y empezamos a hacer algunas cositas como, bueno, pues etiquetar esos documentos, ¿no? Y archivarlos para luego poder buscar. Evidentemente, aquí sí que pongo un periodo más largo, pasan 20 años donde, bueno, pues fue un poco una travesía de ir desarrollando cosas, desarrollando, por ejemplo, plantillas de archivado, es decir, aquellos documentos más repetitivos que nos llegaban, pues que se archivasen de manera automática, nadie tuviese que hacer nada. Empezamos a desarrollar una primera versión de un workflow, de una herramienta de flujo de trabajo, donde a raíz de lo que habíamos leído,
poder hacer algunas acciones muy básicas que se hacían al principio de interpretación. ¿No? Pues oye, si habíamos leído un número de Albarán en un tipo de documento que era una factura, pero también teníamos ese mismo número de Albarán en un tipo de documento que era un Albarán, pues relacionar los documentos, solo relacionarlos. Es decir, que cuando yo buscase una factura también tuviese ese Albarán, ¿no? Pues esto es un poco, al principio, lo que solo hacíamos con el workflow. Luego empezamos a ver listas, que ahora la veréis más detalladamente en la demo, pero me va a permitir acelerar las búsquedas o importar ya cuando se fue acercando ya el año 2006-2007, que ya empezó a entrar el sistema de archivado de carpetas de Windows, que todos conocemos, ¿no? Pues desarrollamos otra parte de nuestro gestor documental, que es el import, que me permite importar automáticamente de una carpeta documentos, ¿no? Bien, pero el gran cambio nuestro es en el año 2012. Aquí nosotros fuimos pioneros en dos cosas a nivel mundial. Le dimos, bueno, voy a hacer mía una frase que dice un partner mío, que es que democratizamos la gestión documental. Porque mirad, hasta esta fecha, donde nosotros hicimos dos grandes desarrollos. El primero fue que patentamos un módulo de inteligencia artificial en la lectura del OCR. ¿Y esto qué significa? Significa que el gestor documental va aprendiendo a cómo tiene que archivar un documento, independientemente del formato que tenga. Esto, por ejemplo, es muy útil en facturas. Yo a lo mejor en facturas quiero extraer el CIF, el nombre del proveedor, la fecha, el número de factura, los importes, los IVAs, el número de pedido, lo que sea, porque esto lo definís vosotros, ¿no? Pero luego tengo a lo mejor 300, 400, 500 proveedores, claro, cada uno con un formato de factura diferente, pues él va aprendiendo a dónde está cada uno de los campos que yo quiero extraer de manera automática. Este fue el primer gran cambio que hicimos ese año, y el segundo gran cambio es que fuimos el primer gestor documental que sacó su producto en la nube, hace 10 años. De hecho, ahí veis mi logo, creo que lo estoy señalando bien. Este año cumplimos 10 años de DocuWare Cloud. Y bueno, esto sí que fue, estas dos innovaciones juntas, pues han hecho que hasta ese año 2012 un gestor documental pues tuviese un coste superior a los 50.000 euros al año. Perdón, al año no, comprarlo y ponerlo en marcha y demás y tal, ¿vale? Una barbaridad, aunque es cierto que podemos ahorrar entre 40 y 45 minutos de trabajo administrativo por usuario y día, que es bastante, ¿vale? Pues esos precios para las pymes pues serán bastante inalcanzables, porque si yo tengo 3 o 4 administrativos, vale que yo me ahorre tiempo, pero hasta 50 o 60 o 70.000 euros, dependiendo de las necesidades de cada empresa, pues sí va a ser bastante complejo. Bueno, pues a partir de esa fecha, el gestor documental ya no se compra, seguimos teniendo la opción de on-premise, pero lo que se hace es que digamos que como se alquila el acceso, ¿no? Es decir, yo tengo el gestor documental completo y yo pago por usuarios que necesito y por espacio. Y esto ha hecho que allí mismo en Albacete, por poneros ejemplos, pues tengamos clientes desde un Arcos, ¿no? Que fue el primer cliente que hubo en Albacete con DocuWare hace ya como 10 años, o no llego, pero 9 años sí, creo que fue en el año 2013, ¿vale? Y también tenemos Albacer, Albacete Ferretería, que no sé si alguno de vosotros lo conocéis, pero es una ferretería industrial que está en el polígono de Campoñano, que tiene 8 trabajadores y que tiene DocuWare, ¿vale? Ahora os contaré por qué lo tiene. Y entre medio, pues hay una serie de empresas, ¿no? Como pues Merivaldo, Binfer, y luego está IFAS, que también tiene DocuWare, algunos Ingeteam, que también tiene DocuWare, ¿no? Pero luego también tenemos Eurosuministros, es decir, el tamaño ya de la empresa ya no es tan importante, sino en qué le vamos a ayudar a automatizar y ahorrar tiempo, ¿vale? Y esto, pues los pioneros a nivel mundial fuimos nosotros, ¿vale? Evidentemente, hemos seguido haciendo desarrollos como, por ejemplo, AutoIndex, es decir, ya somos capaces de ir a buscar datos en base de datos externas que no estén en el documento, pero que sean importantes, como por ejemplo, un número de proveedor, que muchas veces los departamentos administrativos se saben mejor el número de proveedor que el CIF del proveedor, pues no está en la factura, porque el proveedor no sabe su número de proveedor que le habéis asignado, está en vuestro ERP. Bueno, pues nosotros podemos ir a buscar ese dato al ERP, cogerlo y añadírselo como un campo de búsqueda más a ese documento,
Es decir, podemos autoindexar datos que están en otras bases de datos y que a partir de la lectura de un documento vamos a poder hacerlo. Los formularios que nos van a servir para automatizar procesos de creación de documentos o de lanzamiento de tareas. Y luego, por último, pues fue la firma digital. Nosotros no somos un tercero de confianza, pero lo que hemos hecho es integrar dos soluciones de firma digital para pues ya tener de verdad una oficina sin papeles, ¿no? Que es un poco el nombre que nos conocen, ¿vale? ¿Cómo nos va a ayudar la gestión documental? Mirad, basándonos en nuestra experiencia, y estos son datos de nuestra experiencia, tenemos más de 18.000 clientes activos en el mundo, ¿vale? Somos el gestor documental que más clientes tiene activos a nivel mundial, ¿vale? Estamos presentes en más de 100 países, con solo en cloud 750.000 usuarios, ¿vale? Y alrededor de unos 750 partners en todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, hay 40. Y bueno, pues luego hablaremos, en Albacete tenemos alguno, ¿vale? De aquí, o sea que está muy bien, ¿vale? Y nosotros hemos determinado en base a esta experiencia cuáles creemos que son las 10 cosas más importantes en las que un gestor documental debe de ayudar a una empresa, ¿vale? La primera, y fijaros que la ponemos como la más importante para nosotros porque por todo lo que está ocurriendo y demás y tal, y el tema de que si vamos allá a la nube, pues tenemos que estar muy seguros y demás y tal, es la seguridad y la encriptación. Tenemos que tener nuestra documentación protegida, porque recordar que la GDPR, que cambió hace unos años, en el año 2016, nos hace responsables subsidiarios de la documentación que tenemos. Es decir, si nosotros sufrimos un robo de documentación y esa documentación se utiliza de manera fraudulenta, nosotros podemos ser responsables subsidiarios de lo que ocurra. Y esto es algo que la gente no le da mucha importancia, pero que ahí están noticias famosas donde se ha sancionado a Sony, se ha sancionado a PlayStation por vulnerabilidad cuando han entrado en sus servidores y les han robado información, por ejemplo, bancaria, de sus clientes, etc, etc, etc. Es decir, nosotros somos responsables subsidiarios de la documentación que custodiamos. Por lo tanto, hay que darle la mayor seguridad y encriptación a esa documentación. Primero, la seguridad para que intentar que no nos entren. Y la encriptación es, en caso de que nos entren, que no puedan acceder a esa documentación, ¿vale? Entonces, nosotros aquí, a ver, esta presentación yo se la voy a pasar a David, ¿vale? Para que la mandéis porque no os quiero enrollar mucho, ¿vale? Luego la veis más en detalle, pero básicamente lo que nosotros queremos o lo que nosotros hacemos es garantizar que todos los documentos se capturen y se almacenen de forma segura y que estén protegidos contra el uso indebido. Mirad, nosotros, nuestro cloud, ¿vale? Está en Azure directamente, de Microsoft. No es que nosotros tengamos servidores nuestros alojados en Azure, no, no, no. Tenemos en los servidores de Azure directamente alojados nuestra aplicación, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues significa que Azure nos garantiza 3 copias de seguridad y triple redundancia, es decir, tenemos 3 lugares diferentes y los 3 alojados en la Comunidad Europea, donde vamos a tener una copia de nuestra documentación, ¿vale? Por lo tanto, si un servidor se cae, automáticamente se va a levantar otro servidor con la misma documentación y los mismos procesos, ¿vale? Y yo no voy a notar diferencia, yo no lo voy a saber, ¿vale? Y además nos da triple encriptación. ¿Y esto para qué nos vale? Mirad, cuando yo hablo de esta parte de la parte de la seguridad informática, yo aquí soy muy claro. Mira, si nos quieren entrar, nos van a entrar. Es decir, si esto van a por nosotros, nos van a entrar. Lo que hay que hacer es hacérselo lo más difícil posible. ¿Por qué? Porque los hackers, pues yo conozco algunos, y esto es dicho por ellos, no es por mí, los hackers son bastante vagos en general. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú le pones trabas, es decir, a lo mejor entrar en Azure y luego buscar dentro de Azure a una organización en concreto, pues a lo mejor les puede llevar 2 o 3 días, que vosotros podéis pensar, bueno, pues tampoco es tanto, ya, pero es que para ellos 2 o 3 días es un mundo, porque en 2 o 3 días han podido entrar en miles de organizaciones que están como luciérnagas en la oscuridad. Es decir, están con una vulnerabilidad que está diciendo, por favor, entra y róbame. Entonces, cuando ellos son capaces de, en 15 minutos, y esto es verídico, entrar, coger tu documentación, tu disco duro, encriptártelo y pedirte un rescate por él, pues evidentemente entrar en Azure y tal, pues para ellos
es una cuestión de vaguería, es decir, yo tardar 3 días cuando en 3 días he podido entrar en 100 empresas. Y esto es verídico. Entonces, no se trata de intentar hacer, o sea, no hay hoy en día nada invulnerable 100%, no hay nada invulnerable, pero lo que hay que hacer es lo más difícil posible, ¿vale? Y eso es un poco lo que nosotros teníamos en mente cuando sacamos nuestro gestor documental en cloud. Nosotros no somos especialistas en tener un cloud y tal, por lo tanto nos fuimos de la mano del que nosotros considerábamos en ese momento, en el año 2012, que era el mayor, y creemos que sigue siendo el mejor especialista que hay en protección cloud, que es para nosotros Microsoft, ¿vale? Entonces nosotros tenemos alojado todo en Microsoft directamente y nos bajamos bajo su paraguas. Y además Microsoft pues, nos ayuda con el cifrado de comunicación para que protejamos aún más esa documentación y nos garantiza todo con un seguro de responsabilidad civil, que eso nos deja a nosotros mucho más tranquilos, ¿vale? Dándonos el nivel SOC 2 de seguridad informática, que es el más alto que hay a nivel mundial hoy en día, ¿vale? Luego, la segunda característica que tiene que tener un gestor documental es que sea fácil de usar. Y en esto, que llevamos 34 años haciéndolo, le pusimos mucho empeño porque nosotros queríamos que con los menos clics posibles un usuario complete lo que tenga que hacer en cualquiera de sus procesos, ¿vale? Y que además brindemos información clara en cada paso para que sepa lo que tiene que hacer y que sea muy intuitivo. Y por último, un gestor documental está para utilizarlo. Si no se utiliza, es un fracaso tanto para la empresa como para nosotros, ¿vale? Entonces, al final, el gestor documental se convierte en un compañero más en las organizaciones donde lo hemos puesto, es un compañero más que hace las tareas, como ha dicho David al principio, pues más tediosas y más repetitivas, como por ejemplo pueden ser los apuntes contables, ¿vale? Muy buena captura. ¿Esto qué significa? Bueno, pues aquí hacemos base a la inteligencia artificial, es decir, el OCR es la base de todo. Nosotros lo desarrollamos hace 34 años, pero evidentemente seguimos en constante evolución para seguir mejorando y tener un éxito de lectura de cerca del 97,8% en el total de los documentos que recibimos, que eso es una barbaridad, ¿vale? Es decir, al final es importante, es verdad, que nos ha ayudado la evolución también, por ejemplo, de la impresión de los documentos. Había, por ejemplo, no sé si os acordáis, las famosas impresoras matriciales y este tipo de impresoras que imprimían en un formato luego que eran bastante difícil de leer para estos OCRs, pero bueno, evidentemente la tinta, la inyección y todo esto pues ha mejorado, evidentemente, pues nuestra capacidad de lectura y sobre todo ya que también se crean desde un inicio el documento en formato digital. Ya no se crea en papel para luego tener que escanearlo, sino que el 90% o casi el 80 o el 90% de los documentos ya que recibimos ya vienen de origen digital. Y esto pues hace que él, evidentemente, aumente a niveles mucho más altos la efectividad de la lectura del documento, ¿vale? Pero bueno, Intelligent Indexing, que es lo que vais a ver en la demo, sobre todo como una de las partes importantes, pues nos ayuda a que encima él va aprendiendo y luego no se equivoca. Y esto es importante, ¿vale? Automatización de los flujos de trabajo. Para nosotros esto es la cuarta parte, ¿vale? Porque claro, nosotros leer documentos ya lo hacíamos hace 34 años. Entonces, si tú eres capaz de leer documentos y memorizar, pues con la evolución tecnológica que hemos tenido, vamos a ser capaz de machear documentos. Por ejemplo, un albaraño y una factura. Voy a poder decirle, oye, compárame si coinciden, ¿vale? En estos campos. O un pedido, un albaraño y una factura, que esto lo vais a ver en la demo, ¿vale? Es decir, voy a poder hacer ciertos automatismos. Yo siempre digo separar el grano de la paja, que es un dicho muy, muy manchego, muy gallino, porque mirad, si yo, por ejemplo, recibo 10.000 facturas al año, o recibí 10.000 facturas al año, o 5.000, me da igual, ¿eh? Es un ejemplo. Hay una estadística del INE que habla que solo, ¿vale? El 1,65% de las facturas, perdona, el 1,75% de las facturas viene mal. Es decir, si yo he recibido 10.000 facturas, para encontrar 175 que van a venir mal, yo tengo que comprobar 9.825 porque se comprueban todas las facturas. O si no, que diga alguien quien no comprueba la factura. Nadie. Todo el mundo comprueba la factura. Bien, si Docu eres capaz de que esas 9.825 que han llegado bien, porque tengo unos albaranes, tengo un pedido que puedo comparar o tengo un contrato con el que puedo comparar
unos precios o unas cantidades, claro, yo ya cambio. Es decir, no voy a tener que revisar las 9.825, sino que a mí me llegarán solo como tarea para revisar esas 175 que están mal. Es decir, separar el grano de la paja y que solo me lleguen las facturas que estén mal. Las que estén bien, Dockware las va a aprobar. ¿Vale? Evidentemente, si lo consentís vosotros, que todo esto es modificable por vosotros, pero que lo sepáis. La firma digital como quinto, porque evidentemente si queríamos llamarnos oficinas sin papeles, en la firma digital, mirad, esto rápidamente, un documento que venga firmado físicamente en un papel lo vamos a poder digitalizar, pero nunca lo vamos a poder destruir, ¿vale? Porque eso se convierte en una firma digital básica y por lo tanto la ley no permite, es decir, si hay que hacer una pericial caligráfica, un perito caligráfico no puede determinar los valores biométricos de la firma en un documento digital y escaneado, ¿vale? En un documento que haya sido escaneado y que tenga una firma si he destruido el papel, ¿vale? Por lo tanto, era imprescindible para nosotros, para seguir dando este automatismo de procesos, el incluir procesos de firma digital, ¿vale? Bien por certificado de firma digital, como hacemos con las facturas, donde sí nosotros podemos firmar electrónicamente documentos con el certificado de firma de la empresa, ¿vale? O con un servicio de firma de terceros que esté certificado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, que sea un tercero de confianza, donde, bueno, pues seguro que las habéis visto, son las que llaman firmas avanzadas, donde yo recibo un correo electrónico con un documento para firmar, entro en el documento, lo leo y cuando voy a firmar recibo un SMS con una clave que le tengo que poner y luego se me abre una pantalla para poder firmar, ¿vale? O voy al banco y voy a firmar un documento y tengo una tablet que me presentan donde leo el documento y firmo con un lápiz digital que sí que es capaz de recoger los valores biométricos de mi firma y por lo tanto las dos vías, tanto la remota que os he dicho, donde recibo un correo y firmo después con una clave de firma y demás y tal, o la biométrica se convierten en firmas digitales avanzadas y nosotros la tenemos integradas dentro del gestor documental con dos soluciones, una española que es Valieta ID, que es una empresa catalana que ha crecido una barbaridad porque está participada por la Caixa y tiene una potencia brutal y porque cumple la normativa europea a rajatabla, para mí es la más potente del mercado, ¿vale? Y luego tenemos DocuSign, que es el líder mundial de firma digital, es una empresa americana, ahí los americanos son un poco más laxos y bueno, lo tenemos más para el mercado americano, aunque en España es cierto que hay empresas que trabajan con DocuSign también, pues lo tenemos integrado y entonces Dockware pues puede construir el documento, enviarlo a firmar de manera automática y luego recogerlo, es decir, todo muy automatizado, ¿vale? Evidentemente, un gestor documental en cloud encima tiene que ser escalable. Es decir, yo puedo empezar por un proceso pequeño dentro de mi empresa, con 2, 3, 4 usuarios, pero luego ir creciendo en función de los usuarios que necesite y en función de mis necesidades. E iré pagando regularmente cuando necesite más, pero no en el primer momento, ¿vale? Aunque sepamos dónde queremos llegar, podemos empezar con 4 usuarios y luego ir ampliando. ¿Vale? La integración. En Dockware sabemos que los software trabajan mejor juntos. Nosotros estamos integrados con más de 1000 soluciones de mercado, entre RPs y CRMs. Todos los más conocidos estamos integrados con Navision, con SAP, con Sage, con A3RP, con Econ, con cualquiera, software del Sol, y luego con muchísimos RPs hechos a medida y con el que no estamos integrados lo hacemos, porque al final para nosotros ponemos muy fácil la integración de Dockware. Vosotros tened en cuenta que nosotros no somos ni un RP ni un CRM, no lo somos, ni lo queremos ser, pero sí le podemos aportar mucho a un RP y a un CRM, porque al final se basan sobre todo en que alguien tiene que meter esa información en el RP. Yo tengo que meter mis facturas, tengo que meter mis cosas. Bueno, pues esto es lo que podemos hacer directamente al RP y podemos ayudar mucho en los procesos, ¿vale? Y luego las tres últimas, fuerza laboral híbrida, esto se acentuó con el tema de la pandemia, es decir, con Dockware Cloud da igual donde estés trabajando, en casa, en tal, vas a tener acceso a tus tareas, a tu documentación, a todo lo que tengas que hacer, ¿vale? Igualdad en el correo electrónico, podemos gestionar cuentas de correo electrónico y automatizar el envío de correo electrónico, ¿no? Esto también es un proceso que automatizamos, dependiendo evidentemente de cada cosa. Podemos automatizar que el envío, pues no sé, por ejemplo, imaginar, hay muchos clientes ahora nuestros que están diciendo, oye, yo quiero informar a mis proveedores de cómo va su factura. Pues Dockware puede, conforme alguien apruebe, por ejemplo, un paso que puede ser, por ejemplo, aprobación de factura, pues le puede enviar un correo al proveedor, su factura ha sido aprobada por dirección. Pum, pum, pum.
Vale, un correo. Entonces, eso ya no lo hace nadie, lo hace Dockwell, que va enviando los correos. O, por ejemplo, podemos, si tenéis una asesoría que os hace las nóminas, por ejemplo, y os manda las nóminas todas en un formato PDF, pues lo que hace Dockwell es que coge ese PDF completo, corta cada nómina por cada trabajador y se la envía a cada uno de ellos en un envío masivo de correo. O sea, pues esto son cosas muy habituales y muy sencillas de hacer para nosotros, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, las capacidades, o sea, el gestor documental tiene que estar también disponible en los móviles, en los smartphones. Mira, yo además que me he pasado 14 años, mi anterior etapa laboral ha sido 14 años en telefonía, pues sé muy bien de lo que va este tema. Y bueno, pues nosotros tenemos aplicación nativa tanto para iOS como para Android, donde podéis hacer todo exactamente igual, incluido ya archivar documentos desde el móvil. También vais a poder archivar documentos, etiquetarlos y pasarle a la inteligencia artificial. Es decir, seguimos avanzando en este aspecto y ya es prácticamente igual que hacerlo desde el ordenador, ¿vale? Bien, visto esto, a ver cómo vamos de tiempo, perfecto. Visto esto, vamos a ver en qué departamentos es susceptible. Os pongo aquí el primer departamento que es por el que normalmente solemos empezar, que es contabilidad y finanzas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un poco lo que nos dice la directora de finanzas de Working España, que son clientes nuestros. Pues a la hora de tomar decisiones, nuestro equipo de gestión necesita tener una visión clara de todos los datos financieros, lo cual me da la certeza de que nuestros procesos financieros claves son rápidos y precisos. No cometen errores. Para ellos, que facturan cerca de 1 millón de facturas al año, pues para ellos era muy importante no cometer errores, porque se cometían muchos errores a la hora de transcribir esos datos, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos hacer integración con RP, indexación rápida, gestión de auditorías, que esto también es importante. La gestión de auditorías, cada vez sufrimos más auditorías externas o tenemos que hacerlo para poder, por ejemplo, obtener una ISO de calidad. Pues muchas veces nos pide una auditoría y cuando un auditor ve que tenéis un gestor documental, pues perdonad la expresión, pero se les abre el cielo, ¿vale? Porque las maneras de buscar documentos que ellos necesitan, ellos conocen los gestores documentales y es mucho más sencillo, ¿vale? Otros departamentos, por ejemplo, recursos humanos, ha crecido una barbaridad porque es un departamento muy amplio y suele estar el que tiene un departamento de recursos humanos, porque ya a lo mejor pues tenéis 40 o 50 trabajadores, no sé si hay empresas de ese tamaño, pero si hay empresas de ese tamaño, pues ya se suele tener una persona en recursos humanos, ¿no? Y tal, que vaya gestionando. Pues al final, cuando solo tienes una persona o dos y sois 50 o 100 trabajadores, pues al final empieza a costar la gestión documental y empieza a hacerse pues una bola muy grande y con muchos procesos además. Entonces aquí les damos mucho punch, les ayudamos mucho y bueno, creo que es bastante muy bueno para esos departamentos de recursos humanos. Lo mismo para ventas y servicio al cliente. Es decir, mira, aquí tenéis, por ejemplo, de ejemplo, aquí he puesto a Grupo Rotonda. Grupo Rotonda, que seguro que muchos lo conocéis, pues empezó también por facturas y por recursos humanos, y en recursos humanos pues le estamos dando un valor añadido, sobre todo en la contratación de personal para las casas de apuestas, ¿vale? Porque tienen muchas y son como bares, y entonces pues es un punto muy importante. Bien, vamos a pasar a la demo, ¿vale? Para no perder mucho más tiempo. Bueno, ya veis mi pantalla del software, ¿no? Ya lo veis, ¿no? David, tú ve indicándome si... Vale, perfecto. Bueno, mirad, esta es nuestra página principal de Dockwell. Como veis, aquí tenéis un enlace web. Yo he entrado desde una URL, puedo entrar desde donde sea, ¿vale? Evidentemente la URL la hacemos con vuestro nombre y demás y tal, para que sea un poco más corporativo, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo que veis es una serie de pestañas, ¿vale? Donde tenemos bandejas, búsquedas, listas, tareas. A ver, carpetas es para los nostálgicos, ¿eh? que quieran ver la documentación en formato carpetas, pero cuando veáis cómo se busca un documento es que no tiene ya mucho sentido, porque al final Dockwell es capaz de leer el documento entero y memorizarlo, y vamos a cambiar un poco el chip de cómo vamos a poder buscar documentos en Dockwell, ¿vale? Entonces, y los formularios. Voy a empezar a dar un repaso por las pestañas y ahora vamos a ver. Bueno, si veis que hay algunas cosas en inglés, no le hagáis mucho caso. El gestor documental lee en 22 idiomas y está disponible en 22 idiomas, pero es que hoy estoy en Alicante, en el Colegio de Economistas de Alicante, que he dado una charla antes de las 10, ¿vale? Y es que no me ha dado tiempo a traducir porque esto es una máquina virtual, no os puedo enseñar nada real, evidentemente la ley de protección de datos no lo impide, ¿no? Pero es una simulación, es una máquina virtual, entonces no me ha dado tiempo a traducir todas las partes porque, como os he dicho, nosotros somos una empresa alemana, aunque yo esté en Albacete,
que sepáis que lo llevo con mucho orgullo, que yo la primera vez que fui a Alemania a ver al presidente, bueno, y a las reuniones que tenemos trimestrales, llevé una navaja a cada uno de ellos, de mis compañeros, que lo sepáis. Entonces, bueno, mirad, esto en las bandejas es donde nos van a llegar la documentación que tenemos que archivar. También vamos a poder archivar algunos documentos de manera automática, como pueden ser vuestros pedidos, por ejemplo, porque son documentos que vamos a conocer, va a ser siempre el mismo y lo vamos a poder archivar, ¿no? Pero aquí es donde DocWeb le va a pasar la inteligencia artificial y va a ver si lo conoce o no lo conoce. Si lo conoce, lo pone en verde, aquí lo tenéis algunas cuantas, y si no lo conoce, lo pone en amarillo. El tema de cómo me llegan los documentos puede haber tres vías. Importar, es decir, yo ya tengo el documento en mi ordenador o en un servidor y yo voy a poder importarlo de manera manual, de esta manera, ¿no? Yo accedo a mis carpetas aquí y digo este documento. O voy a poder programar un import automático y decirle a DocWeb, todos los documentos que caigan en esta carpeta, me los subes aquí. Y los eliminas de esa carpeta para no duplicar y que me vuelva a subir documentos que ya he subido una vez, ¿vale? También voy a poder escanear esto del escaneo. Nosotros estamos certificados por la Agencia Tributaria para la eliminación de las facturas en papel de proveedores, ¿vale? Entonces, esto del escaneo solo lo utilizamos ya prácticamente para ese proceso de certificación de facturas de proveedor. Porque mirad, nosotros lo que hacemos aquí es que le podríamos mandar la orden al escáner que tengáis, el que sea, nos conectamos con todos, ¿vale? Para que escanee un documento que tenga en la bandeja. Y esto, como solo es obligatorio para la certificación de facturas, pues lo hacemos así solo en este proceso, porque por ejemplo, si yo tengo un almacén y luego mis oficinas están en otro sitio, pues es preferible que ellos en el almacén escaneen el albarán que les ha llegado, como sea, ¿vale? Y luego con un import yo lo cojo y se lo llevo y se lo dejo en la bandeja de administración. Pero para las facturas hay que hacerlo así porque a la vez que yo le doy la orden de que escanee el documento y el escáner lo ponga en una carpeta, hay que firmarlo con el certificado de firma digital vuestro. Y eso lo tiene que hacer DocWeb. Entonces, cogemos el PDF, lo firmamos y lo subimos aquí y entonces ya se podría destruir el papel, ¿vale? Esa es la segunda vía. La tercera vía es a través del correo electrónico. Los que utilicéis Outlook, estamos integrados con Outlook directamente y aquí tenéis unos botones por los cuales yo voy a poder archivar directamente los documentos. Mirad, por ejemplo, yo si le doy aquí, me aparece una serie de opciones de archivado porque sabéis que el correo tiene un carácter personal, y que hay que tener cuidado también con eso a nivel de empresa. Entonces, nosotros podemos crear varias opciones, por ejemplo, de archivado, donde yo podría archivar y que lo que yo archive sea visible para todos en la organización, que sea solo visible para mí, que sea solo para algunos que voy a seleccionar yo quién van a ser esos algunos, o puedo hacer algún proceso específico, como por ejemplo el de las facturas de proveedor que me las mandan en PDF, por ejemplo, ¿no? Pero yo, evidentemente me lo mandan en PDF, pero no está firmado por ellos, con lo cual yo tengo que volver a certificarla, pero en vez de imprimirlo y escanear, como os he dicho antes, si yo archivarse en este formato directamente, lo que hace DocWeb es que descarga el PDF automáticamente, lo firma con un certificado de firma digital y lo sube a DocWeb. Todo eso es transparente para vosotros. Vosotros simplemente le tendréis que dar aquí y lo haría. Para los que no tengáis Outlook, pues lo que hacemos es crear un sistema de carpetas de raíz en vuestra aplicación que se instala en el ordenador, tanto Gmail como Thunderbird o cualquier otro tipo de correo, y entonces ya es un poco más manual, hay que arrastrar el correo a la carpeta que veis aquí que pone DocWeb y ya DocWeb lo que hace es esa configuración que la hayamos diseñado de coger el documento y llevarlo a la bandeja, ¿vale? Bien, estas son las tres formas de subir documentos a la bandeja de DocWeb para que DocWeb los lea y los interprete. Ahora volveremos aquí, pero ahora me voy a ir a las búsquedas por seguir con las pestañas. Como os he dicho, la bandeja DocWeb lee el documento completo, lo memoriza y además puede extraer unos índices, unos metadatos, para que unas etiquetas, llamarlo como queráis, para que luego yo pueda buscar de manera más rápida o pueda luego hacer ciertos automatismos con esas etiquetas que he leído, ¿vale? Por lo tanto, las búsquedas, que os decía que ya las carpetas son para los nostálgicos porque las búsquedas cambian el estilo, ¿no? Mirad, yo puedo tener aquí diferentes archivadores porque puedo tener diferentes etiquetas para cada uno de mis procesos. Por ejemplo, si yo me pongo en el archivador de documentación general,
Pues yo tengo estos campos, mira, estos no me ha dado tiempo para traducirlo, pero os lo digo yo. Esto es tipo de documento, subtipo de documento, número de documento, nombre del cliente, nombre de contacto del cliente, email de contacto del cliente, objeto, proyecto, número de proyecto, fecha del documento, fecha de acción. Bueno, esto es una serie, todo esto es definible por vosotros, que esto se define con vosotros en la fase de consultoría para que se adapte a vuestra manera de trabajar, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, le pincho aquí, yo, como veis, tengo unas pestañas, son unos filtros que yo tengo. Es como una búsqueda en base de datos que es muchísimo más rápida que buscar de otra manera. Si yo le pincho aquí, al tipo de documento me dice que tengo facturas, mails y propuestas, ¿vale? Pero si yo le digo que lo que estoy buscando es un documento de Flyington Germany, él ya me hace un filtro y me dice, bueno, pues de esto tienes mails y propuestas. Por lo tanto, conforme voy acotando yo los filtros, más rápida es la búsqueda. Y estos filtros, que son esas etiquetas, esos metadatos que os he dicho, pues pueden ser diferentes por procesos diferentes. Por ejemplo, si yo ahora me voy a facturas, a contabilidad, pues aquí tengo otros metadatos diferentes. Nombre del proveedor, el CIF del proveedor, el número de factura, la fecha de factura. ¿Por qué? Pues porque es otro proceso. Si me voy a recursos humanos, que lo tengo aquí, pues tengo otros documentos, otros índices, nombre del trabajador, su apellido, su fecha de nacimiento, no sé, el departamento al que pertenece, su identificador de trabajador, lo que sea. Es decir, puedo tener diferentes archivadores con diferentes procesos y Docker irá archivando cada documento en cada uno de sus procesos. Y luego, además, ¿voy a poder vincular documentos que se añaden en diferentes archivadores? Sí. ¿Vale? Pero eso lo veremos ahora más adelante. Y luego, como Docker también lee el documento completo, si yo tengo que hacer una búsqueda quizá más antigua, que no me acuerde de ninguno de los metadatos, pero sé que contenía una palabra o un juego de palabras, yo voy a poder buscar por palabra. Y entonces Docker tiene como una especie de Google de mi documentación, donde yo voy a poder buscar por palabra, ¿vale? Entonces, al buscar por palabra, lo que hace es que me trae todos los documentos que contienen esa palabra. Eso es una búsqueda mucho más vasta, evidentemente. Y aquí veis que yo he puesto la palabra Thunderbird y me la he encontrado aquí. Me abre el primer documento que me lo encuentra por la primera página donde está. Y además esto podríamos subrayarlo para que sea más visible, ¿no? Evidentemente podemos combinar luego búsquedas por palabra con búsquedas por filtros. Imaginaros que yo qué sé, no sé, ponéis la palabra Albacete en vuestros documentos, que a lo mejor lo tenéis en casi todos los documentos. Bien, pero luego podéis filtrar, por ejemplo, por fecha de documento. Oye, pues quiero buscar documentos que contengan la palabra Albacete desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de enero del 2016, por ejemplo. ¡Pum! Y entonces esa búsqueda inicial, que a lo mejor era de 10.000 documentos, me la hace a 500, ¿vale? Entonces, todo esto es combinable. Por eso las búsquedas por carpetas pues no tiene ya mucho sentido, porque si yo no encuentro algo ni por palabra ni por metadatos, la respuesta la tengo rápida. El documento no está. Ya está. El documento no está en Docker, que esto es otro de los mayores ladrones de tiempo de los departamentos administrativos. Cuando tengo que buscar un documento antiguo que debería estar en un sitio y no está. ¿Qué ocurre? Los nervios. Dios, no está aquí, me empiezo a buscar en otra carpeta, tampoco está. Oye, empiezo a preguntarle a un compañero, oye, pero ¿tú sabes dónde está? No, ya sois dos personas buscando un documento y el problema es que el documento no está, pero no tenemos a nadie que nos diga, no siga buscando que el documento no está. Pues aquí sí lo tenemos. Evidentemente el problema lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero voy a poder empezar a solucionarlo lo antes posible, ¿vale? Y mirad, lo que os hablaba de los vínculos es que cualquier documento que yo busque, perdonad, cualquier documento que yo busque puede tener documentos vinculados. ¿En base a qué vinculamos documentos? A variables. Por ejemplo, esto es muy fácil de explicar en administración, por ejemplo, de facturas. Yo un expediente de factura, o sea, una factura siempre, si el cliente no me dice lo contrario, lo vincularé a pedidos, a albaranes, a órdenes de pago. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando yo busque una factura de hace un año, yo voy a tener vinculado, mirar, esta empresa ficticia, que es una empresa ficticia que se llama Peters Engineer, quería que cualquier documento que yo busque tenga todos los documentos vinculados de ese cliente y con un solo clic los tengo. Tengo el que yo busqué, que era una propuesta, más 2 emails que archivé.
En facturas, es lo que os decía, puedo tener todo ese proceso. Y si yo busco una factura de hace 2 años, yo busco la factura y me va a encontrar primero la factura, pero luego en vínculos voy a tener todos los albaranes, todos los pedidos o todas las órdenes de pago que vayan vinculadas a esa factura. O lo mismo con un contrato. Imaginemos que trabajamos con contratos con proveedores a 1 año o 2 años. Pues todo lo que vaya llegando lo va a ir vinculando y lo hace de manera automática, ¿vale? Bien, ¿las listas qué son? Las listas son búsquedas predefinidas por vosotros que Dockware va a nutrir sola en base a unas variables que se van a definir. Por ejemplo, esta jefa de administración, que es Peggy Jenkins, se ha definido en la parte de contabilidad. Aquí veis que está de color rojo porque muestra distintos colores dependiendo del proceso que sea, ¿vale? Todo para facilitar que sea más visual, ¿vale? Pues aquí tiene 3 listas donde las variables son que el tipo de documento sea factura de proveedor entrante, que tenga una tarea pendiente por parte de alguien y la tercera variable es una fecha, que lleve menos de 2 días, entre 2 y 5 días o más de 5 días. Esto es un ejemplo, pero por ejemplo, muchos de nuestros clientes se hacen unas listas, por ejemplo, para saber cuándo les vencen los seguros. Yo tengo una lista donde tengo un documento que es un contrato de un seguro, donde leo el vencimiento. Y a Dockware le puedo decir, oye, 3 meses antes del vencimiento, me metes este documento en una lista y esta lista, que no la suelo mirar mucho, que me mande un aviso por correo electrónico a un usuario que es el que la tiene que revisar. Con esto, por ejemplo, pues podemos estar al tanto de control de. Todo esto es lo que vais a poder configurar, cada uno configurará las suyas y demás. También tenemos otras listas donde la variable principal ya no es una fecha, como en las otras, sino que es el estado de un documento, porque los documentos pueden tener estados en un flujo de trabajo definido por vosotros. Por ejemplo, una factura, lo normal es que su primer estado sea nueva, pendiente de comprobar, comprobada, pendiente de aprobar, aprobada, pendiente de pagar, pagada, pendiente, y así, o contabilizada, pendiente de pagar, así, lo que sea, ¿no? Es decir, una serie de estados. Mirad, en este ejemplo, aquí veis que aparece un 1 en una lista que es pedidos abiertos, es decir, pedidos que le he hecho yo a mis proveedores, pero que no ha llegado la factura. Si le doy aquí, esto es un pedido, ¿vale? Perdonad, voy a quitaros ahora de aquí. Ahora os dejo de ver un poco, pero es que si no, no veis vosotros bien, ¿vale? Aquí tenéis un pedido de la empresa Peter Engineers a un proveedor, pero está pendiente porque la factura no ha llegado y ahora lo vamos a ver. Y tareas y formularios. ¿Qué son las tareas? Las tareas son los trabajos individuales que tiene que hacer un usuario de Dockware en un flujo de trabajo, ¿vale? Habrá algunas que hará Dockware, ahora lo vais a ver en la demo, y otras que tendréis que hacer vosotros. Y los formularios son unos formularios que Dockware puede coger esa información, iniciar un flujo, volcarlo a un RP, crear un documento, es decir, podemos hacer muchas tareas administrativas a partir de los formularios y además los formularios pueden ser públicos, es decir, me lo puede rellenar una persona que no sea de mi organización y que tampoco tenga un usuario de Dockware, ¿vale? Bien, ahora lo vamos a ver también. Mirad, vamos a empezar aquí, hemos recibido estas facturas, tenemos esta factura, yo voy a archivar, para no alargar mucho esto, voy a archivar 2, voy a archivar esta, por ejemplo, donde como veis está todo en verde porque todos los campos los ha extraído de manera automática. Por ejemplo, si yo pincho en número de factura, ¿veis que se ilumina este campo de aquí? Pues me está diciendo de dónde ha cogido ese dato. Y esto significa que alguien, la primera vez que vino una factura de US Steel, del proveedor US Steel, le enseñó que estaba aquí el número de factura. Y luego él ya va a ir a buscarlo. Lo mismo con las fechas. Mirad, por ejemplo, esta tiene una fecha en formato inglés, donde ponen primero el mes y luego el día. Los ingleses son así. Y luego, pues nosotros lo podemos transformar a formato español, donde me ponga, por ejemplo, primero el día, luego el mes y luego el año, ¿no? ¿Cómo le enseñamos a Dockware que hay un campo nuevo que quiero que lea? Pues, por ejemplo, aquí, este campo que son los gastos de transporte de importaciones, que a lo mejor este proveedor nunca me había cobrado porque nunca había hecho importación, pero esta factura me la ha hecho. Mirar, es muy sencillo. Yo estoy aquí en el campo, veis que está parpadeando y ahora me vengo sobre el documento, me vengo donde está aquí. ¿Veis que se ilumina? Pues yo con un one click del ratón le pincho y lo leo. La próxima vez que venga una factura de US Steel va a ir ahí a leer también ese campo, ¿vale? Y lo voy a archivar.
Una vez archivado, ahora veréis que va a lanzar una serie, va a ocurrir una serie de cosas que lo voy a ir viendo, ¿vale? Pero mientras voy a archivar esta también, ¿vale? Donde, bueno, pues aquí vemos que se ha equivocado de proveedor, ha puesto otro porque a lo mejor el formato le suena y dice a lo mejor puede ser este. No, le voy a decir que aquí está el nombre del proveedor. Como vemos que es más de una palabra, pues teniendo el cursor del ratón apretado lo puedo ir subrayando, ¿vale? Y lo lee entero, ¿vale? Voy a poner el subtotal, por ejemplo, aquí, el impuesto que está aquí, los gastos de transporte aquí, lo demás lo ha rellenado bien, yo me puedo ir fijando aquí que lo haya rellenado bien, ¿vale? Que está aquí, luego este que la he leído aquí abajo, muy bien, perfecto, pues archivar. Así de fácil se le enseña a Dockware y es tremendamente rápido de aprender. Y podemos leer también las líneas de factura. Esto es un ejemplo, pero al final las líneas de factura también las podemos leer con los campos que necesitéis, ¿vale? Pero mirad lo que ha ocurrido aquí. Aquí lo he hecho en la demo para que me salte a mí, para no estar cambiando de usuario, ¿no? Pero esto le podría haber saltado a otro usuario, pero ahora tiene dos tareas que hacer. Ahora veremos cuáles son. Pero las listas han cambiado. Esta que tenía un pedido abierto ya no lo tiene, ahora veremos por qué. Y esta, claro, aquí tenemos dos facturas con dos tareas activas y con menos de 2 días. Por eso están ahí. A lo mejor esto es muy válido para dirección, algunas listas le va a valer para que dirección sepa un poco lo que hay y luego pues otras sean más válidas para administración. Al final todo es configurable y haremos las listas que vosotros necesitéis, ¿vale? Pero las tareas, aquí lo que ha ocurrido es que le está pidiendo dos tareas. Mirad, la primera, que es esta de US Steel, aquí le dice las opciones que tiene para esta tarea, que son completar el proceso, rechequear la factura, es decir, volver a chequear la factura o mandárselo a alguien para que la compruebe porque no me cuadra, pedir una nueva factura al proveedor. Si yo le voy dando aquí, veis que va cambiando lo que tengo que hacer. Aquí tengo que poner la razón de por qué tengo que rechequear, la razón de por qué voy a pedir una nueva factura y ya veis que pone una edición de correo automáticamente que es la del proveedor, porque como la tenemos en la base de datos, lo ha buscado y la ha puesto para que yo en cuanto ponga la razón le mande un correo al proveedor, ¿vale? Si voy a rechazar la factura, también el motivo del rechazo y también con envío al profesor, al proveedor, o la voy a poner en espera, es decir, la valido, pero la voy a poner en espera porque voy a retrasar el pago por lo que sea, ¿vale? Bien, nos vamos a la primera, a la primera que tengo que hacer, que es completar el proceso. Y mirar, lo que ha hecho aquí Dockware es que lo que le ha preparado es un asiento contable al administrativo, ¿no? Al final los asientos contables son muy repetitivos y lo que hace es conectarse con el maestro del RP, ver los asientos contables de este proveedor y ponérselo, ¿no? Donde le dice, oye, mira, tú siempre el total de la factura lo llevas a la cuenta, son cuentas inventadas, a la cuenta 1300, los impuestos, todo esto lo ha cogido de aquí, los impuestos los lleva a las 7400 y los gastos de transporte marítimo los llevas a esta cuenta que es la 6550. Yo aquí, ella, en la administrativa, podría, por ejemplo, también con centros de coste, si hacéis contabilidad financiera, pues también podemos añadir los centros de coste. Todo esto, evidentemente, tiene que estar definido en el RP, ¿vale? Porque nosotros lo cogemos todo de allí. Y aquí yo podría cambiar la cuenta y decirle, bueno, y lo que me muestra Dockware son todas las cuentas con las que yo he trabajado con este proveedor. Pero en este caso le voy a dejar la misma. ¿Pero por qué Dockware me hace esto? Pues porque Dockware lo primero que ha hecho es un three-way match, que llaman los ingleses, que es los americanos, que es matchear, primero vincular el pedido que estaba, acordaros que estaba en la lista, un albarán que también estaba archivado y el pedido. Y lo que ha hecho, que esto lo podemos ver aquí en el historial del flujo de trabajo, porque todo deja rastro, que esto es importante también, ¿vale? Aquí vemos la tarea personal que yo tengo que hacer, pero todo lo que ha hecho Dockware por detrás es que ha definido unas variables, que en este caso son número de pedido y nombre de proveedor, ¿vale? Perdón, y total de pedido, ¿vale? Ha visto que lo ha encontrado en varios sitios y lo ha chequeado y como coincide lo ha aprobado y entonces ha preparado el asiento contable para que si el usuario le da el OK, lo prepara para exportar al RP. Así de sencillo. Pero el usuario le ha llegado esto, donde tengo toda esta información. Además, me ha incluido más información, como por ejemplo el número de proveedor,
¿vale? O me ha incluido que me calcule un pronto pago, un descuento por pronto pago que tengo yo con este proveedor, pues una serie de cosas, ¿no? Es decir, estos son ejemplos, todo esto sería a vuestra medida. Y una vez que yo le voy a confirmar, mi tarea ha terminado, ¿vale? Esta tarea que tengo, que es la otra factura, lo que me está diciendo es que lo primero es que corrija el proveedor, porque al detectar este proveedor no lo ha detectado en el maestro de proveedores del ERP. Aquí me saca, oye, es que tienes estos proveedores. No, esto es un proveedor nuevo. Pues no voy a corregir el proveedor, sino que lo que voy a pedirle al proveedor es que me manden sus datos para darlo de alta en el ERP. Yo aquí lo voy a poner a mi correo, voy a simular que me lo mando a mi correo de aquí porque es una máquina virtual, no existe el correo del proveedor, ¿vale? petersengineering.com, ¿vale? Y lo voy a enviar. Si este correo, por ejemplo, apareciese en la factura o lo tuviésemos en alguna otra base de datos, sí podría ponérselo de manera automática, ¿vale? Bien, cuando yo he terminado mis tareas, pues las listas cambian, ¿lo veis? Aquí han cambiado las listas. Ya tenemos que las listas solo queda una tarea pendiente, ¿vale? Que es esta que acabo de enviar porque el proveedor me tiene que enviar unas cosas, pero esta de aquí, que es la que yo ya he autorizado, pues aquí veis que ya está preparada para exportar al ERP. Aquí no puedo hacer esta simulación porque no tengo un ERP, evidentemente, pero esto se exportaría de manera automática, ¿vale? Y ya con un sello donde deja rastro de quién ha hecho la tarea y cuándo la ha hecho. Por otro lado, hemos recibido también el correo, este correo, que es, ahora estamos como si fuésemos el proveedor, ¿no?, de Storage Expert, donde, por ejemplo, este correo lo ha construido Dockware. Veis que el usuario no ha tenido que hacer nada, simplemente Dockware ha construido un correo estándar donde dice, bueno, pues hemos recibido su factura tal, pero desgraciadamente no podemos pagarla porque no tenemos sus datos. Con una copia de la factura, por ejemplo, esto es importante, y un formulario. Estos son nuestros formularios donde aquí el proveedor se metería, rellenaría todos los campos, y vais a ver que hay campos obligatorios que vienen con un asterisco, ¿no? Campos obligatorios, y que son los campos que necesita esta empresa para dar de alta a un proveedor en su ERP. Todo esto lo rellena el proveedor, ya no lo rellena nadie. Me puede subir documentación, ¿vale? Pum, 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 para subir documentación que sea necesaria, como por ejemplo, pues un número de cuenta, pues quiero saber que sea suyo, pues lo que sea. Y esto, cuando se rellenase, pues evidentemente se volcaría el RP para crear ese RP y se actualizaría, ¿vale? A ver, voy a dejar de compartir ahora porque voy a volver a compartir. Os he dado unas pinceladas porque evidentemente esto es muy amplio, ¿vale? Para hacerlo en una sola sesión. Voy a volver a poner aquí, ¿vale? Y ahora, pues nada, estamos ya en preguntas y respuestas. ¿Tenemos por ahí preguntas? David. Bueno, vamos a dejar un momento a ver si Vale. alguien se anima a hacer alguna pregunta. A mí sí que se me ocurre una. Sí. Juan, con la nueva ley Crea y Crece, el tema de la factura digital, ¿cómo puede encajar con esta solución de digitalización? A ver, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque, bueno, esto sabéis que la ley Crea y Crece ya se aprobó el 26 de septiembre de este año, y lo que nos va a obligar es a emitir las facturas en formato digital, ¿vale? Obligatorio. Y esto significa que vamos a tener que emitir facturas en XML o facturas en PDF certificadas, ¿vale? Bueno, ambas tienen que ir firmadas electrónicamente, ¿vale? Los XML normalmente los suelen ir por defecto, pero bueno, mejor excepcionarse. Entonces, claro, a ver, con Dockware vamos a poder, precisamente en eso, por eso estoy yo aquí en Alicante, he explicado eso hoy, precisamente, y el tema es que, por ejemplo, lo primero es que Dockware interpreta la XML y la hace visible. Mirad, voy a compartiros para que sepáis lo que estamos hablando, ¿vale? Voy a volver a compartiros un segundo, ¿vale? A ver, ya veis mi pantalla otra vez, ¿vale? Esto es un cloud. Mirad, no sé si habéis visto alguna factura en XML alguna vez, ¿vale? Pero esto, por ejemplo, es una factura en XML. ¿Alguien entiende algo? ¿Eh? ¿Entendéis algo?
Pues esto así es como van a venir las facturas, ¿vale? ¿Qué puede hacer DocWare en este caso? Bien, si yo tengo este DocWare y importo, por ejemplo, esta misma factura, ¿vale? Mirad, lo primero que me va a hacer DocWare es que, ¿veis? La miniatura ya se está viendo, la está terminando de leer, para ver si la conoce. Bueno, la inteligencia artificial con un documento estructurado como un XML es muchísimo más rápida, ¿vale? Es decir, de hecho ya puede ser que conozca prácticamente toda la factura de una, ¿vale? Pero mirar que ya se intuye aquí que hay una imagen, a ver si termina de leerlo y lo vemos, ya se intuye que hay una imagen que yo voy a poder ya ver y visualizar, porque claro, lo otro, pues sí, es que no está pensado para el ojo humano. Entonces, como no está pensado para el ojo humano, pues tened en cuenta, ¿veis? Mira, ya fíjate que prácticamente me la he puesto ya en verde, porque ya seguramente la conozca. ¿Ves? Mira, he detectado todo. ¿Veis? Esto ya sí que es legible. Lo veis así bien, ¿no? Esto ya es una factura legible que yo puedo leer todos los datos que lleva y mirar. Él ha leído ya de quién es la factura, quién es en este caso es un NIF, el número de factura que está aquí arriba, la fecha de la factura que está ahí, porque ya ha sido capaz de leerlo, ¿vale? Ha sido capaz de leerlo y aquí tenemos lo que ha sido capaz de leer. Es decir, prácticamente todo ya. Una vez que yo lo archivo, lo memorizo. Pues mira, con este ejemplo me ha valido para una de las cosas que podemos ayudar. Por ejemplo, interpretar los XML, pero podemos hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo, volcar estos datos al ERP una vez leídos, etc, etc. Pero vamos, fíjate lo más básico, ¿vale? O para aquellos clientes que su ERP no haga la factura en XML, podemos certificarle las facturas en PDF con la firma digital de ellos. ¿Más preguntas? Una pregunta más. Juan, el tema del kit digital, ¿en alguna de las soluciones del kit digital encaja la Sí, gestión documental? estamos encajadas en el módulo 5 en la de automatización de procesos, ¿vale? Automatización de procesos, ahí encaja DocWare. Todos nuestros partners en España son agentes digitales, ¿vale? Porque nosotros es que no vendemos en directo aquí en España. Bueno, salvo alguna gran empresa que solo quería trabajar con el fabricante, nosotros trabajamos casi al 100% con nuestro canal de partners, un canal muy fuerte, y todos son agentes digitales, con lo cual sí, estamos encasillados en ese. El máximo de los 12.000 euros que pueden coger hasta 49 empleados son 6.000 de esos 12.000, que es bastante, es el máximo que se da a un solo módulo, ¿vale? E igual pasa con los otros procesos, con los otros tamaños, de 3 a 9, pues en 3.000 creo que les dan hasta 2.000 y de menos de 3 creo que les dan 1.500, que es lo máximo que se da. O sea que, sí. ¿Ya? Sí. Sí. Buenas. Buenas. ¿Una pregunta tenéis por ahí? Sí, yo. Venga. A ver, Juan, yo te quería hacer una consulta. Nosotros es que vamos a cambiar el ERP. Entonces, si ponemos el DocWare, si lo has modelado de una manera, luego lo tendríamos que modelar de otra, ¿no? No. A ver, nosotros la integración con el ERP o con el ERP que sea, siempre la recomendamos en una segunda fase, ¿vale? ¿Por qué? Ten en cuenta pero aquí las fases son muy rápidas, ¿eh? Que poner en marcha, por ejemplo, DocWare para un proceso de facturas tardamos 3 semanas en tenerlo listo. Pero sí que es cierto que DocWare al principio tiene que ir aprendiendo, ¿vale? Tiene que ir aprendiendo a cómo tiene que extraer los datos, ¿vale? Para luego, ya que lo haga de manera automática todo. Entonces, lo único que cambia a la hora de integrar con un ERP o con otro es cómo le tenemos que volcar la información al ERP. Pero ten en cuenta que tu proceso va a ser el mismo. Es decir, si tú requieres que yo te coja el número de pedido que hiciste o el número de albarán que viene en la factura del proveedor, yo lo voy a coger igual y me da igual. Lo que sí que voy a cambiar es, lo que sí que te diría es, puedes poner DocWare y empezar con DocWare, que ya os va a ayudar, pero la integración no la hagas con tu ERP antiguo. La hacemos cuando tengas el nuevo, que además te puede venir bien. Dime. Pero entonces, si solo
hago una parte sin integrarlo en el ERP. No, Si a estoy ver, no, una no cuestión. de importar, de llevarme la información al... Sí, a porque ver, una cosa. Una cosa es, por ejemplo, que yo pueda consultar la base de datos para coger información, eso no es una integración. Eso lo puedo hacer con cualquiera, me da igual. ¿Vale? Es decir, que yo lo puedo hacer. Ahora, para que te vuelque y te haga el asiento contable, evidentemente, esa parte hay que ver, hombre, si sabemos cuál es el que va a ser, ¿cuál es el que va a ser? ¿Lo sabéis o no? sí, estamos en el Vision Dynamics y nos vamos a cambiar al Business. Ah, bueno, pero es el mismo RP. No, ahí entonces es lo mismo. No, tú lo que vas a cambiar es una versión. Tú te vas a cambiar Claro. claro, no, pero no lo mismo, pero es el mismo. No, entonces eso se puede hacer desde el principio, no hay ningún problema. Porque la integración se hace por web service. Un web service es un sitio, o sea, digamos que es, yo le mando la información punto a punto al RP, pero la manera de recogerla del RP va a ser la misma, tú lo único que vas a cambiar es la versión, pero la manera de trabajar de Navision, de Dynamics en ese aspecto, es la misma, tanto en el business como en el otro, ¿vale? A ver, seguramente lo que tengas son otros módulos diferentes que a vosotros ahora os ayuden a hacer otras cosas, pero es más esa parte del RP, pero para nosotros es transparente eso, ¿eh? No, a ver, yo es que me creía que a lo mejor imagínate que tenías SAGE y ibas a cambiar a Navision, ¿vale? No. Pues eso sí, no, en este caso no tenéis ningún problema. Se puede hacer Y desde el luego, principio. ¿no? ¿Eh? Puede ser también llevarse los datos al revés. Por ejemplo, del CRM, tú Sí, te puedes llevar los datos sí. al... A ver, para hacer, nosotros, claro, hacer exacto. Nosotros hacemos, a ver, nosotros lo basamos todo en los documentos, evidentemente, ¿no? ¿De dónde nos venga el documento? Es lo que tendremos que ver. Nos puede venir el documento por tal, o porque lo he creado yo en el CRM, o porque me viene de algún sitio, o hay un documento, datos, pero documentos. exacto, hay datos que hay en el documento, esto lo he enseñado en la demo, es decir, yo puedo ir a buscar el CRM y decirme, dime el número de proyecto que tiene, dime el número de tal, dime, ¿sabes? O una serie de cosas que para vosotros sean importantes, yo las vuelco. Sí, eso sin problema. Además, que sepáis una cosa, nosotros como empresa tenemos Business Central, ¿vale? Tenemos todo Business Central, tenemos Dynamics de CRM, tenemos Power BI, Docker está integrado con todas ellas, o sea, porque claro, también lo hacemos. ¿Y con qué partner trabajáis en Albacete? En Albacete está con nosotros, es partner nuestro, es NetBerry. ¿N? NetBerry Soluciones. ¿Vale? Ellos están en Albacete y en Villarrobledo y en Madrid. Ellos, a ver, era una empresa del grupo de Forlasa, ¿vale? Es una empresa muy grande, ¿eh? Y además son especialistas en desarrollo de software e integración, o sea que os viene muy bien. Vale. Y por Está ejemplo, mucho... ellos, sí. Ellos, por ejemplo, con Navision y con tal, pues tienen mucha experiencia, han integrado Docker con Navision para ellos mismos, por ejemplo, que también tenían Navision, y aparte lo han integrado para Grupo Verne, que es una empresa bastante grande de Alicante, lo han integrado para Rotonda, por ejemplo, ellos fueron los que hicieron Rotonda, ¿vale? O sea que sí, en eso estaríais en buenas manos. Eso luego pues os ponéis en contacto conmigo y yo os paso con ellos, o voy yo a veros porque yo estoy en Albacete y acercarme a la Roda. Mi Pues suegra es de sí. la Roda, o sea que Claro. estamos en casa. ¿Alguna cuestión más que pueda surgir? No sé si alguien más. Si no hay más cuestiones, pues nada, agradecer a Juan la participación, agradecer a DocuWeb y sobre todo pues agradecer a todas y a todos vosotros que habéis participado en esta jornada. Os haré pasar, os haré llegar el enlace que el vídeo que estamos grabando y también os haré llegar pues la presentación que Juan me envió en su momento. Bueno, pues sí, Juan, como has comentado al principio, Sí, sí. la mandaré y si no hay ningún problema, pues la tendréis ahí para consultarla. Una cosa que quería decir, Sí, una cosa. Aquellos que estén interesados, y esto es una cosa solo para la Cámara de Comercio de Albacete, que esto no se lo he dicho ni a David para que lo sepa, que cuando me contacten conmigo, que me manden un correo, que pongan que vienen del evento, porque yo no sé exactamente, bueno, a ellas sí, porque sí que han hablado, pero no sé quién ha estado más, de qué empresas son, pero que digan que han estado en el evento de tal,
¿vale? Porque les haremos ahí una cosita interesante, ¿vale? Sí, lo iba a comentar que sí, bueno, pues si queríais poneros en contacto con DocuWare, con Juan, pues yo puedo hacer de enlace, pues Sí, para también. indicar que Perfecto. precisamente pues participasteis en esta jornada. Y nada, que muchísimas gracias en general a todo el mundo. Os mandé una ficha de valoración. Si tenéis a bien, pues por favor la remitís cuanto antes. Se tarda un minuto y bueno, pues nos sirve para justificar nuestro trabajo. Y nada, os emplazo a la siguiente jornada que haremos próximamente. ¿De acuerdo? Muchas Muchas gracias. Un gracias. saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.